El Cuervo podría ser uno de tantos pueblos en la geografía española que va a desaparecer. Solo quedarán restos para la memoria. Situado entre Aragón y el País Valenciano, en el Valle del Hebrón, río que se junta con el Turia en Torrebaja, el Cuervo tiene al norte la estribación de la Sierra de Albarracín y al este Veguillas, donde confluyen Cuenca, Teruel y Valencia. Hace pocos años, en el Cuervo había 500 habitantes y una escuela. Hoy son apenas 70 y los niños tienen que ir a Demut, que administrativamente pertenece al País Valenciano, pues el Cuervo se ha quedado sin maestro y hoy se muere lentamente. Momento. Ahora, como ustedes ven, aquí hay una bolsa de frutos. Y esta es otra. Pero como no se han podado, las brindillas han venido a criar leña, no fruto. Ahora, para sacarle el fruto, debemos de cortar las brindillas menos esta que viene coronada. Coronada quiere decirse que viene con flor. Si la quitamos, le quitamos la producción. Por tal motivo, nos sirve cortar la otra a 2 yemas. Bueno, a 2 yemas, porque nos cría 2 lamburdas. Que el año que viene próximo, el año próximo, bueno, es el mismo que estamos ya, quitaslo. Pero no estamos todavía en el año próximo. Bueno, da 2 yemas y nos cría 2 lamburdas, que son 2 dardos. Que el año próximo nos cría fruta. Y este también nos da la fruta. Y entonces viene a brindilla, como esta misma. Que esto es otra bolsa de fruto. Dice Ismael Ejido, conocido como el tío Ismael, que para quedarse en este pueblo hace falta tener mucho valor. Nacido el 23 de junio de 1910 y casado con Miguela, de la Cuesta del Rato, el tío Ismael piensa morir en el Cuervo. No solo es campesino porque así fue su familia, sino porque él mismo lo decidió después de emigrar a Barcelona y Madrid, que es una manera de ver mundo. Los que le conocen dicen del tío Ismael que es abierto, jovial, que nunca se enfada con nadie. Sin embargo, el tío Ismael es sobre todo un hombre independiente que ha practicado la filosofía cotidiana de la libertad individual. Casi me atrevería a decir que es un anarquista vital, sin teorías, sin libros, aprendiéndolo día a día entre estas tierras que podrían ser ricas si el hombre, con su habitual estulticia, no las hubiese ignorado. Tierras de secano, de regadío, donde se combinan los cereales, la viña, con los árboles frutales, donde un hombre como el tío Ismael ha querido sobrevivir y preservar su memoria para los que lo quieran escuchar.
quieto. Siente aquí un poco. Ahí quieto. Un poquito. Hasta un poco. Hola, buenas tardes. Estamos otra vez con ustedes en un nuevo capítulo de Los Padres de Nuestros Padres. En Sant Cugat, Barcelona, y en directo como siempre. Hoy nos vamos a ir al campo. ¿Ustedes saben algo del campo? Bueno, los que sí viven en el campo esto saben, y saben mucho. Yo lo confieso, sé muy poco. No me digan que porque tienen un chalet en el campo ya lo conocen. Yo misma, cuando veo un crepúsculo maravilloso, me pongo poética, pero es un paisaje, es un cuadro. Pero vivir en el campo es otra cosa. Por esta razón, hoy nos vamos con un hombre que hace casi 74 años nació en el campo y piensa morir en él. Ismael Ejido. ¿Cómo quiere que le llame? ¿Ismael Ejido? ¿Señor Ejido o tío Ismael? No. Ismael así. Pero yo sé que en el pueblo mucha gente le llama el tío Ismael. Bueno, me llama tío Ismael por una razón, porque es fácil. Por razones porque yo tengo chicas ya mayores, chicas del pueblo, que son mayores de 18, 15 años, pero claro, todas estas chicas y chicos, pues como es natural, para ellas represento yo a un señor muy anciano, con la edad que tengo de 74 años. Estas chicas no pueden llamarme Ismael porque para ellas representan una falta de... ¿Pero yo puedo llamarle Ismael? Tú sí, yo lo que Gracias. quiero es que tú me llames Ismael, porque a ti te corresponde llamarme Ismael. Gracias. Te corresponde llamarme Ismael. ¿Usted qué cree, Ismael? ¿En los pueblos se respeta más a los ancianos? Pues hombre, tengo que decir que en los pueblos merecemos el respeto de todos porque nos lo dan. En efecto, nos dan ese respeto que nosotros acogemos con agrado, porque creo que hemos prestado unos servicios y unos trabajos y además grandes sacrificios en la vida, que hemos llegado a la época que hemos llegado, en la cual yo creo que hoy ya nos merecemos unos respetos. Creo merecernos unos respetos, por tal motivo así se nos considera. Ismael, a mí me gustaría que usted hablara de su compañera, de Miguela Casino Miguel. ¿Cuándo se casó? ¿En qué año se casó usted? Yo me casé en 1936. O sea, que pronto va a ser ya El 50 años. 50 años van a hacer enseguida ya. Ya pronto voy a celebrar, como se dice, las bodas de oro. ¿Y cómo es Miguela? Pues, hombre, Miguela para mí es lo mejor del mundo. ¿No ha conocido otras mujeres usted? No, francamente no. Para mi mujer es mi mujer. Y yo no he conocido otra mujer por nada del mundo, ni tampoco le jugué nunca ni una picardía. Lo digo como lo siento. Para mí fue lo mejor del mundo. Además, tuve una oportunidad, o sea, mejor dicho, un hallazgo en mujeres extraordinario, que nunca creí haber cogido, nunca creí haber cogido una mujer que a mí me satisfiera, me satisfaga de todo lo que... O sea, nunca se pone en contra mía de nada. ¡Qué suerte! Y, oye, todo lo que hago o dispongo tal, bueno, Miguela, ¿qué te parece esto? Ah, pues Ismael, yo me parece bien, si tú lo dices, pues a mí me parece bien. No, pues yo quiero que tú estés conforme y... Pues sí, hombre, tú sigue tu marcha, tú ya sabes que yo nunca te dejo quedar mal. Pero bueno, partiendo de todos estos riesgos tan bonitos para ella y para mí, pues yo creo que para mí fue la vida. Para mí fue la vida de yo al contrario. Una mujer que me atendiera, que me llevara como me lleva y que además hayamos compenetrado nuestra vida sin hacernos una vez hasta para allá. Que son muchos los casos que se dan en la vida de miles colores, ¿no? Pero yo siempre tenía, porque además yo tengo que decir, y lo digo como lo siento, y lo digo pues, he tenido un genio, pues como todo el mundo tiene el suyo, pero yo tengo el mío. He tenido en particular a veces un genio un poco precipitado. Y claro, he realizado una cosa y, en fin, de aquel momento que se me ha ido, que no me doy ni cuenta. Pero he tenido siempre la gentileza de que por nada del mundo haya podido molestar a mi mujer. Además, y en buena hora lo diga, con 48 años que llevamos junticos y no nos hemos tenido ninguna pendencia en absoluto, ninguna. Siempre hay cosas en la vida
Hay pequeñas porque hemos pasado mucho para habernos mirado bien y hasta incluso para habernos dado un pequeño moguete. Por cosas que la vida... Un poquito, sí, un poquito, ¿verdad? Porque ha habido momentos decididos, pero todo ha sido necesidades. Han sido momentos amargos de la vida, porque hemos tenido pasos muy delicados, muy malos. Y claro, no todo lo que reluce es oro. En las vidas de matrimonio siempre hay cosas. Siempre hay pequeñas disputas, siempre hay pequeñas pendencias. Pero yo creo que después eso, por lo menos para nosotros, después nos hemos querido más. O sea, que era necesario para nosotros. Un poquito de legítimo porque parece que después nos hemos querido más. Y yo contento porque ha sido para mí la mujer de mis sueños. Nunca creía al contrario una mujer como escuché. Es usted un hombre afortunado, Ismael. Ahí lo digas que sí. Me lo considero. Sí, yo también porque la conozco. Ah, bueno. Todo de verdad. Nos vamos al Cuervo a hablar de su pueblo. De mi pueblo. Y sus padres y sus abuelos eran del Cuervo, ¿verdad? Sí. Mis padres y mis abuelos eran del Cuervo. ¿Qué tiene este pueblo de especial? ¿Qué es el Cuervo? Pues terminamos de hablar algo del Cuervo. Pues un pueblo que es un pueblo para... Bueno, no tiene que ver que yo diga esto. Para mí es el mejor pueblo de España. Porque tiene mucho bueno. Mucho bueno en el sentido de que es un pueblo que se ha acogido por... Tiene valores. Tiene una ribera como no la hay en el medio mundo. Productiva de frutas, productiva de riegos, agua como hemos terminado de ver, un río Hebrón que lleva un agua como limpia completamente, que se ve como el cristal, unas aguas que tenemos allí fenomenales, abastecimiento de aguas, bueno, un procicuqui. Pero, claro, ocurre que la trascendencia de la guerra nos llevó a todos a la ruina, todos al derribo. La agricultura en particular sí, ha estado y está, aunque hoy parece ser que cambia un poquito de rumbo. Pero hasta la fecha actual, pues la agricultura ha estado completamente dejada, olvidada. Y aún más los rurales que estamos en los pueblos como este, que es un pueblo que lo ves que es una lástima de pueblo, que está en la ruina. Si no cambiamos aún algo que le podamos favorecer, este pueblo muere. ¿De quién son las tierras? Las tierras son propiedad de cada uno, más o menos en pequeña propiedad. Pero en pequeña propiedad para vivir modestamente, pero sin tampoco hacerse rico nadie. Pero cada uno vive de su pequeña propiedad. Un poquito más, un poquito más, pero un término medio. Todos vivimos de nuestra pequeña propiedad. Claro, como no nos da mucho tampoco, pero sí que es verdad que vivimos muy sacrificados, o se ha vivido muy sacrificados. Y claro, cuando vino el momento actual, como después de la guerra, que todo el mundo estaba hartico de toda esta agricultura, pues todo el mundo quiso eso, pero un poquito de escape para infiltrarse a la capital, a Barcelona, a Valencia, a Zaragoza, cada uno donde pudo, y dejando la agricultura, dejando cual, porque estaba el personal completamente asustadico. De la agricultura, por ser dejada, parecía que a un labrador, a un agricultor, parecía ser que era inferior a los demás. Se consideraba inferior a los demás. Claro, y esto es natural que una persona diga, pero oye, inferior, ¿por qué? Si la agricultura, lo más bonito del mundo, si el que quiera que la conozca, el que no la conoce, si la quiera conocer, después va a terminar por ser agricultor, porque la tierra nos da unos frutos muy ricos, muy hermosos, pero muy hermosos, que nos dan sustento. Entonces, si usted que habla de esta manera de la tierra, ¿usted cree que en realidad la tierra es la patria de uno? La patria de uno, sí, lo firmo. La tierra es la patria de uno. Lo firmo. Lo garantizo. Volvamos un poco al pasado y luego volveremos a hablar de la agricultura. ¿Cómo era antes su pueblo? Mi pueblo antes era un pueblo, pues, un poquito más atendido. No me refiero mejor ni peor atendido, sino que estaba mucho más poblado, bastante más poblado que ahora, bastante más, porque había allí pues una cantidad de vecinos, por habitantes o por vecinos, llamámoslo igual, de 500, 600 habitantes. Si es por vecinos, podía un centenar, 120, 130 habitantes, digo, vecinos, pero es que hoy no es así, hoy se ha quedado pues completamente diezmado. Y de los pocos que hay, dentro que han transcurrido 10 años, el pueblo está tirado por tierra. Completamente. Tirado por tierra, porque no hay razón que comente. Habemos aquí 30, 40, 50 y ya somos todos ancianos. La inmensa mayoría somos ancianos. ¿Usted está convencido entonces que el Cuervo va a desaparecer? Si no se pone en medio, sí. ¿Se va a morir? Sí, se muere. Si
no se puede quedar allí como que un retiro de uno que va a venir de aquí a allá, va a pasar allí un mes, 15 días, 20 días, y allí van a quedar 4, pero no más. El pueblo muere, ese pueblo muere, si no se pone alguna cosa. Pues, si usted lo tiene tan claro, Ismael, ¿por qué no se ha ido? Sus hijas se han ido, sus 4 hijas. Mis hijas se han ido, las 4 hijas, por razones. Porque yo también era uno de los que veía, porque mi vida me ha enseñado. Y yo tampoco quería que mis hijos, al ser posible, pues, tuvieran mi camino. Y así, yo las hijas tenía que conducirlas. Yo, mis medios positivos no eran para darles estudios a mis hijos. Y claro, ¿qué había de darles yo? Pues, yo también fui un hombre libre. No me gustó que nadie me mandara. He preferido toda mi vida, como lo he mostrado, que he vivido siempre, particularmente a todo el mundo. He vivido de mi manera, libre de todo el mundo. No me gustó que nadie me haya hecho a favor como está aquí. Y yo quería que mis hijas, pues, aprendieran un camino, algo que el mundo enseña. Y lo logré. Porque les di camino, no pude hacer más que, cuando yo tiempo, mandarlas a servir. Fueron a servir. Sí, claro. Como todas las mujeres debieron ir a servir, para que aprendan a respetar. Como los hombres todos al servicio, para que sepan lo que es bueno. Las mujeres a servir, en su tiempo a servir. Ahí ya se enseñan, ahí enseñan ya a vivir. Y los hombres al servicio. Una vida militar. Ahí, aprender. Yo los contactué, o sea, les abrí ese camino. Pero ellas solitas se abrieron otros caminos, como he terminado de decir no hace mucho, que tengo 4 hijas. Pero son, bueno, eso no sirve que lo diga porque eso sería, pero son 4 soles. Pero son 4 soles. Y ellas, pues, de los 4 que tengo, 2, la una sabe 3 idiomas, la otra sabe 2 idiomas. Las otras sí que están muy bien colocadas, todas muy bien colocadas, han buscado su vida, y dominan los 105 céntimos. Pero les abrí camino para que sacaran la vida, para que aprendieran. ¿Qué les iba a dar yo? Yo no podía darles nada. Era muy bastante que yo pudiera atender nuestras necesidades, porque ella no nos podía atender. Pero se abrieron su caminito y hoy las tiene, que son ejemplares en la vida. Pero usted también ha recorrido el mundo, Ismael, no me engañe, que sé que ha estado en Madrid y en Barcelona. Oh, son mucho. ¿Y por qué regresó al campo? Pues yo regresé al campo por razones. Porque yo en Madrid estuve, pues, unos años. En Madrid, mira, si te puedo decir, que el año 28, que no hablamos de ayer, Ya. del año 28, estando trabajando en Madrid, pues salía el periódico, tal. Bueno, pues salió un periódico que a mí me gustó. Mundo Obrero. Salí, compré Mundo Obrero. Pero es que me gustó. Y me gustó. Mundo Obrero, y continué con Mundo Obrero. Y todavía continúo. Y ahora usted ya está retirado. ¿Qué hace durante el día en el pueblo? Yo durante el día en mi pueblo empleo mis horas. Yo no las sé perder. Si no estudio, ahora estudio la guitarra. ¿Está estudiando guitarra Ahora estoy ahora? estudiando el método de guitarra. Voy a sacar el día pasado la guitarra, lo sentía pasado, con todo lo que tiene guitarra, me entretengo muchos ratos. Pero ya no se va al pillazo, ¿verdad? Sí, yo ¿Así tengo también? mi trabajo, mis horas de mi trabajo, más o menos, no puedo sacrificarme mucho, pero yo tengo que hacer costar mi trabajo 2 horas, 3 horas, lo que sea, pero cada día. Yo cada día doy mi servicio de mi trabajo. Cada día. Cada día yo mantengo el tiempo en trabajar algo, porque claro, es que hay que hacer algo, aunque estoy jubilado, pero eso tiene que ver. El tiempo hay que emplearlo en algo. Hay que emplearlo en algo. Y así pasamos el tiempo, pasamos la vida. Luego tengo un ratico, me voy al bar, paso un rato, hablo con mis amigos, llamo una partidica, la vida cómoda, la vida bien, la vida que se va. Eso es todo. Volvamos a su vida, Ismael. Y pensemos en la guerra. ¿Qué representó la guerra civil para un pueblo como el Cuervo? Pues la guerra civil para el Cuervo, como te diré, pues representó, pues esto, pues como casi en realidad todos, la ruina. Porque allí ya empezaron por morir 11 del pueblo, de una juventud de un pueblo, pues empezó ya por, pues eso, en la guerra murió en 10 o 12. Ya es una debilidad de un pueblo, ¿no? Un pueblo pequeño. 10 o 12 bajas en la guerra supone. Luego, claro, se luchó la guerra, pero después de la guerra, que es lo que nos venimos diciendo antes, después de la guerra, pues eso, se terminó la guerra y la gente se acumuló en los pueblos, todo estaba deteriorado, las cosas estaban muy difíciles
Y partiendo de la base de todas las cosas, si la agricultura, como he venido diciendo antes, hubiera estado un poquito recompensada, pues los pueblos se hubieran mantenido. Pero si conforme a Franco le dio por potenciar la industria, no quiero mucho, pero un poquito de reconocimiento de la agricultura, que sepamos lo que hay, lo que nace ahí, cómo estamos dando cuenta, que es lo mejor del mundo, lo que nos da de comer, lo que vivimos todos. Pero eso estaba tirado por completo. Luego entonces había muchos paros, muchas cosas. No había por qué recompensarlas. Pues cada uno está llenado aquel que menos pudo es desaparecer y dejarlo todo y marcharse, y ahí se queda todo. Pero usted también tuvo ocasión, porque según tengo entendido, usted estuvo en el frente, además fue herido en la batalla del Ebro. Sí, por cierto. Sí, yo estuve 3 años en la guerra. Estuve 3 años consecutivos. ¿Y eligió el bando? Sí, ¿Qué bando eligió usted? El bando, yo no elegí más que el bando que debía, el mío, el de la razón, lo justo, lo que era. Yo tengo que defender un Frente Popular, un gobierno de la República que fue un gobierno sacado de las urnas del pueblo, del corazón del pueblo, y un Frente Popular. Claro, esa es razón de que es la verdad del pueblo. O sea, un gobierno constituido por un pueblo de un Frente Popular. Y yo creo que es lo propio defender la razón, lo justo, lo que es, para mí. Ahora, así no lo fue. A pesar de que defendíamos lo justo y la razón, pues no nos sirvió de nada. Por varias razones. Porque teníamos también un peso encima, se nos acumuló un peso encima que no lo podíamos llevar, ni lo podíamos soportar. Porque ya luchábamos en contra del medio mundo. Como Alemania, íntegra. Italia, Hitler por un lado. Mussolini por otro. Otra vez España, vamos, 3. Inglaterra, que también fue donde se promovió la invasión. Y después de que pasé a Francia, cuando me di cuenta, yo y otros muchos, que veíamos todas las estaciones llenas de motores de aviación, de tanques, necesitamos todas las estaciones llenitas de material de guerra, sí, para la República. Así como Dolaviero, aquel Petain, que estaba retenido en todos los materiales que pasaban para la República, se quedaban detenidos en las estaciones, los barcos, hinchados de materiales, todo detenido para la República. Claro, finalmente pues nos vimos ya obligados. Imposible como éramos capaces de soportar nosotros un peso de esa clase. Pero tenemos una incógnita con el mundo, que al fin reconoció la injusticia, la mentira, lo que no es. Porque, en razón, ¿quién eran los nacionales? ¿Ellos o nosotros? Yo creo que la razón es que somos los nacionales, somos nosotros, somos que hemos defendido nuestra nación. Es que estamos defendiendo nuestra nación. Así que a nosotros nos conceptó como rojos. Y aún no solo como rojos, sino que de encima llevábamos rabo. ¿Usted cree que eso va bien? Así que nosotros, hoy en la actualidad, pues tenemos una recomalia, una rencilla con el mundo, porque reconoció la mentira y no supo más que convertir a España como Alemania en 2 Españas. Roja y la pero que conste que está dividida en 2 Españas. Esa es la verdadera razón de España. Pero Ismael, después de haber estado 3 años en el frente, haber sufrido tanto, pasar a Francia, estar en un campo de concentración, ¿cómo es que usted decide regresar a España en el año 40, en aquella situación tan dura? ¿Qué le llevaba? ¿Qué le atraía? ¿Qué le llamaba de España a usted? De España no me llamaba nada. De España nada. En absoluto. Pero me llamaba una hija. Y una mujer. Que fue la mujer de mis sueños, lo que yo quería. Y dispuse mi vida 20 veces por ella y por la hija que tenía. ¿Y es por esta razón que regresa y está encarcelado en Lérida, sí, usted? Estoy en el campo de Lérida. Y allí mantengo yo lo que hubiese venido hasta que pude regresar a mi pueblo, al pueblo que nací. Esa es la razón que me lleva a mí, si no, de ninguna forma. Yo estoy segura, Ismael, que si usted hubiese emigrado, usted se hubiese hecho rico. Explíqueme, porque me cuesta entenderlo, perdone, pero yo soy de ciudad. ¿Cómo es que usted prefirió la vida dura? ¿Por qué eligió el sacrificio? Pues yo elegí el sacrificio porque se refiere al pueblo. Sí, o sea, que usted decidió me limité a mi vida, o sea, al sacrificio, porque era sacrificio. Pero usted hubiese podido emigrar. Sí, claro, ya puede emigrar, ya lo creo. Pero es que yo nací patriota. O sea, nací para defender mi patria chica. Su tierra. Mi tierra.
para defender mi tierra. Y yo, la vida esa, pues es una vida, ya lo sabemos, en los pueblos, la vida rural de los pueblos ha sido siempre muy jodida y tal, pero es que yo la amaba. Yo amaba esa vida. La quería y la quiero. Pero ¿cómo consiguió llevar toda la familia adelante entre aquellas dificultades? Yo me valí de 50.000 cosas. Yo hice una pequeña orquesta, que, lo tengo que decir, en la orquesta nuestra en aquellos tiempos, pues era la única orquesta que era famosa, porque teníamos un jazz, saxofón, 2 violines, un laúd, 2 guitarras, pero que hacían ruido, hacían, además, tomando piezas bonitas. Bueno, con piezas estimuladas. Me permite que le interrumpa, Ismael, porque lo de la música lo vamos a dejar para después, porque vale, incluso sí, vale, creo que lo vamos a ver a usted de acuerdo. Tocando. No, yo lo que le quería preguntar es que hay muchísima gente que ha emigrado, que se ha ido a la ciudad, a la capital. Usted decide quedarse. ¿Qué compensaciones tenía usted en el campo? Mi trabajo. El campo es lo que me producía el campo. Y mi trabajo. Y mis maneras de buscarme mi vida. Pero usted sabe que algunas veces, bueno, yo lo veía de pequeña, ahora ya no tanto, se decía que el que se quedaba en el pueblo era tonto. El que se quedaba en el pueblo era tonto, ¿no? Esto se decía. Esto se decía, ¿no? Pues era porque era todo lo contrario. Cuando que yo era tonto. Yo creo que si soy tonto me lo digan. Yo estoy aquí en estudios. Si es que soy tonto, que me lo digan. ¿Me soy tonto? Yo me puse, no, ni por tonto ni por agudo, sino que quizás yo no me marché porque tenía mucho amor a mi patria. Si no me podía haber ido, pues como se fueron todos los demás. Claro. ¿Es natural? ¿Y qué relación tienen los emigrantes de su pueblo, los que han emigrado a Barcelona y a Madrid? ¿Qué relación tienen ahora con el pueblo? Pues la relación que tienen en el pueblo, pues muchos de ellos, la inmensa mayoría, como se fueron ya, pues, ¿qué te diré? Con hijos, ya con chicos mayores y tal, total, que ya algunos han venido al pueblo. Y han venido, pues ya, como te diré, pues como campo de recreo. Y sus hijos, pues ya se han casado. Viven suponiendo en Barcelona, suponiendo en Madrid, donde quiera que sea. Pues esos hijos ya se han casado. Tienen hijos ya mayores también, porque fíjate los años que haces tú. Ya tienen hijos mayores y ya, pues ya no vienen al pueblo, ya se quedan por allí, ya los campos los tienen por ahí, ya está. Pero que los padres vienen, pero como campo de recreo. Pero los hijos ya no, porque se han buscado ahí su vida. Están empleados aquí, están empleados allá, y hacen la vida pues en la capital. ¿Me deja hacerle una pregunta, Ismael, como catalana? Sí, como quieras. Gracias. No, yo lo que quisiera saber es que los inmigrantes de su pueblo que han ido a trabajar a Cataluña, ¿aman Cataluña o se sienten mal aquí en mi tierra? No, sentirse mal no se sienten mal, no, aman a Cataluña también. Además de que son de su pueblo, son de su tierra, que también la aman. Con esto quiero decir que no porque estén en Cataluña ya es que han olvidado, no. Ellos aman su pueblo también. Pero claro, ya no es igual. Ya no es lo mismo. No es igual. Pero que ellos en Cataluña, ellos a Cataluña la aman. Además, yo no sé por qué lo hemos hablado antes pues Aragón amamos siempre a Cataluña. La hemos querido. Yo estimo mucho a Cataluña. Entonces el problema quizás es que no nos hablamos, no tenemos información mutua. Claro que sí. Pero que nos amamos Cataluña y Aragón. Siempre. Toda la vida se ha amado, sí, ¿verdad? Gracias, Ismael, por aclararme este punto. Volviendo otra vez al campo, los pueblos se mueren. Esta es su gran angustia hoy, Ismael. La angustia que me queda es esa. De ver a mi pueblo que muere. Sin medios, sin tener nadie que le vuelva cabeza. ¿Pero qué podemos hacer entonces para salvarlo? ¿Qué podemos hacer? Pues yo no sé cómo explicarte, porque es que a ese pueblo hace falta una cantidad de millones para darle vida a ese pueblo, hombre, vida a ese pueblo, para que tiene una cantidad de frutas, que sea todo el rincón de la que compone una fábrica de conservas, algo que toda esa fruta sea acumulada, que vale mucho dinero. Porque es que en realidad todos los frutos y toda esa cosa, una renta que tiene de frutas tan hermosas. Y claro, pues no recompensa. Tiene muchos gastos, hay que hacer gastos. Pero esos gastos no recompensan. O sea, nos sacamos los gastos porque se llevan la flor. Si vendes alguna o se va una, vendes la flor, lo demás ahí te queda. ¿Qué haces de eso? Pero pagándolo siempre, pues a precios que hace 14 años se están pagando lo mismo que se pagan hoy. Y todo eso pues va fallando. No puede ser porque no recupera los gastos. ¿Usted cree que los gobiernos, Ismael, los sucesivos... Sí, el gobierno se un poquito molesto, o se preocupa un poquito por estos pueblos, porque los pueblos, todos, en general, todos. Allí había pueblos, y los hay limítrofes, hay pueblos
Coño, que tenían 800.000 cabezas, porque hablar de agricultura es hablar de ganadería. Claro, todo eso recompensa la agricultura, porque eso se relaciona todo. Agricultura y ganadería se recompensa todo, o sea, se relaciona. Había pueblos allí, muy cerca, que no hace mucho se han oído que tiene esto como el Campillo, esos pueblos que hay por arriba de nuestro, pero que había pueblos que tenían 6.000 o 8.000 reses de lanar, de ganado. Pero muchos, 6.000 o 8.000. Hoy nada. ¿Tú sabes lo que recompensan estos animales? El producto que dan, el beneficio que dan de carnes al Estado. ¿Usted cree que se escucha al campesino? Se escucha al campesino, se escucha, pero es que no sé. Sí, yo no sé qué pasa, pero es que no se relacionan las cosas. ¿Cómo convencer a los jóvenes que se queden en los pueblos? Pero bueno, si es que... ¿Cómo convencerlos que se queden en los pueblos? Eso pregunto yo no sé por qué, pero claro, convencerlos que se queden en los pueblos. Ya saben que hay unos cuantos chicos que tienen de 29, 30, 35 a 40 años. Pues estos chicos que no se han casado. Pues eso es un bajón que pega al pueblo, porque oye, estos chicos que hay, como te diré, pues de 8 o 10, que tienen ya una edad bastante delantera para eso, pues no se han casado, ahí están y no se han casado. Hay 4 o 5 matrimonios, hasta la desgracia hay 4 o 5 matrimonios que se han casado y no tienen familia. Es decir, estamos todos empeñados en que el pueblo se hunda. ¿Tienes razones? 10 o 12, 14 que hay, que son chicos ya de edad, y no se han casado. Una producción grande. Si 5 o 6 matrimonios que se han casado, que no tienen hijos. Yo creo que en 5 o 6 matrimonios no quiero mucho, pero 10 o 12 chicos, un poco tiempo, eso va escapado. Tampoco. Vamos a intentar una cosa, Ismael. Vamos a intentar algo. Sí. Hay que intentar algo por lo que más valga. Más, aún no se muerde las veces. Aún hemos de hacer otros nuevos intentos. Claro que sí, y aprovechar todas las posibilidades. Ya que ahora tenemos una, pues a ver si vamos podemos, a tener. Exactamente, a ver si podemos hacer algo por ese pájaro, que no se muere ese pájaro. Pero vamos a ver cómo lo vamos a elevar. Algo. A ver si hasta hay 20 millones que tiene, está tantos millones, a ver que una vez hay 20 millones sin poner ahí un algo que diga, ahora es cuando es pueblo, ahora es cuando va a tener el pueblo lo que no ha tenido en su vida. Algo que vea, yo me moriría satisfecho. Me moriría satisfecho de ver a mi pueblo, yo digo, sería para mí lo más del mundo. Ya no me importaría morir otro día, hombre. Cuando lo viera que ha... Joder. O sea, que ha sido mi ilusión. Lo he demostrado. Lo he demostrado. Yo he pasado más angunias o menos angunias por mi forma de ser. Pero me gustaría verlo hecho. Claro. Ismael, yo sé que usted tiene algunos placeres secretos. Uno de ellos es las trampas, cazar con trampas. ¿Por Sí. qué no nos cuenta un poco cómo lo hace? Bueno, sí, eso se hace, claro, francamente, tiene razón. Bueno, la cosa de las trampas, eso lo he aprendido, claro, hay que aprenderlo, eso lo he aprendido en Cataluña. ¿Cataluña? Cataluña lo aprendí yo eso. Si lo que no tenga Cataluña no tiene nadie, hombre. Esto lo aprendí yo en un pueblo que llaman Seva. Que tú sabes mejor que yo. ¿Más arriba de Vic? No, me parece más abajo. Más abajo, Centellas. Sí, Centellas, sí. Centellas está más abajo de Vic. Centellas más abajo de Vic. Sí, sí. Ahí trabajaba yo, bueno, no trabajaba de cerca, un pueblo llamado Seva, Balañá. Balañá, sí. Balañá, bueno, a ver, no sé si me explico bien. Pero sí es verdad que yo tenía que pasar un campo que era un coto del Marqués de Bayuseras. Esa propiedad del Marqués de Bayuseras. Pero cada día que pasaba, claro, un coto, pues iban los conejos a puntapié. Pues esto, yo tengo que inventar algo, yo tengo que comer conejos. Inventé las trampas, me inventé las trampas. Y sí, me dieron efecto. Allí aprendí. Me compré unas trampas, pero claro, como todas las cosas, no solamente decir allá donde te parece bien, toma, pumba, ya está, no. Así no, así me hubiera hinchado a poner trampas y no hubiera cogido nunca uno ni medio. Sino hay que saber por qué se pone y dónde se pone. Como a mí me ocurrió. Mal hablado, bien hablado. Estos animales, como los conejos, pues tienen su paseico cada noche y van a ensuciarse al mismo sitio. O sea, que cada noche ellos hacen su campo, se hacen sus comen. ¿Siempre al mismo sitio van? Sí, siempre al mismo sitio. Pero evidente
Que claro, una vez no se conoce, 2, 3, 4, 5, 6, 8, y hacen un montón de ya se vio esto ya digo. Exacto, no falla. Además, se ve porque tiene anteriores y posteriores, y los posteriores son recientes, y las ves enseguida. Pues este viene aquí cada noche, justo, no falla. Lo he puesto ahorita, sí, esto es, lo explico como hay que empezar las cosas para saberlas, y si no, no hay manera. Se sacan todas las cabrutitas esas, se hace un pequeño hoyo, y ya se deja caer. Se pone ahí, y luego con la misma tierra se va envolviendo un poquito, ya que ya no se divise nada. Y después, esas cabrutitas pequeñas, se va por arriba, y él no se entera. Cuando viene, pues pum, 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 ya está, aquí se queda. Ahora, si yo no le busco el sitio donde tengo que cogerlo, ni que lo ponga aquí, ni que lo ponga allá, ni que lo ponga, pondré 100, pero no cogeré ninguno. Y de esta forma cogía cada día 2, 3. Ya. Ismael, ahora nos vamos otra vez al Cuervo Vamos. a ver un simulacro de trampa. Vamos a ver. Bueno, ahora ha caído, así me va a tirar a mí. Comentamos que es el bicho, me va a tirar a mí. Y yo tengo que buscarle la vuelta, allá, y se me tira allá, se me tira la vuelta para aquí. Ahora quién manda tú o yo. Pues ya estás convencido. Vale, pues otra vez no te revueltas mal, no, claro, naturalmente no vendrá mano. Tranquilo. Vale. Otra vez la mariposa, ya lo llevamos la vuelta del bicho. A cargar con él. Ismael, ahora bueno, hemos visto uno de... ¿Le ha gustado? Qué bueno. Hemos visto uno de sus momentos felices y secretos en el campo. Ahora vamos a hablar de otro momento también feliz, pero más público, la orquesta. Hombre, la orquesta. ¿Cómo conseguía usted los instrumentos? ¿Cuándo empezó a tocar? Eso es muy largo, Yo empecé a tocar pues desde que era un chiquilín, muy pequeñito, muy pequeñico. Y mi padre tenía una familia, yo tenía un primo, y no sé por qué decía, tenga esto para que Ismael vaya aprendiendo. Y me trajo una bandurrica, pequeñica. Y yo, pues ya me tenía allí en un concierto, me tenía una bandurrica, van, ahí tarareando y sacando algo, y nada. Bueno, total, que ya me aprendí algo. Siempre me acuerdo, toda la vida me acuerdo, y tengo presente la primera pieza que yo aprendí a tocar, y la estoy tocando todavía como recuerdo. Sí. Pero luego sé que consiguió otros instrumentos, entre ellos un violín. Sí, eso es exacto. Luego yo ya continué con esto, ya me marché a Madrid. Ya tenía un tiempo ya para yo me creía ser un hombre, sí, no a Madrid. Voy a Madrid. Bueno, en Madrid yo tenía una familia. Tenía una familia que yo me sustentaba en su casa, y en fin, yo hacía unos recados de lechero, por cierto, de lechero. Y tenían una lechería, y la cuadra de vacas en la carretera San Isidro. Y allí pues estaba yo y les ayudaba a esas cosas, porque claro, de momento hasta quedó. Pero luego ya me coloqué en el ayuntamiento, en Madrid ya me coloqué hoy en el Álamo, con don Cecilio Rodríguez, que se habla de cualquier cosa, el mejor jardinero que hubo. Pero yo había tenido interés de eso. La música. La música, yo siempre con la música. Me compré una bandurria. Una bandurria famosa, entonces ya sí famosa. Ya sabía yo un poquito y ya me trataba bien. Pues la bandurria. Bueno, pero claro. Pero yo me ponía a templarla y yo me creía que aquello, no sé, no tenía diapasón, ni tenía nada, no sabía los tonos, si estaba alto, si estaba bajo, más bien alto que bajo, porque claro, el motivo fue que rompí una clavija. Y me costó 60 pesetas. Entonces, que me costaba a mí trabajar 10 días para ganar 60 pesetas. Y vuelvo, donde la había comprado, volví y dije, mire, me ha pagado esto. Y dice, pues mire, le va a costar 15 pesetas. Esta cosa me va a costar 15 pesetas.
que porque hay que cambiar toda la parte mecánica. Digo, yo no, 20 pesetas de qué, digo, démelas, digo, me da usted las 50 pesetas. Si me están 50 pesetas, ¿qué da? Dice, no, 45, venga, démelas, vale, y le dejé la bandurria. Pero al día siguiente, en el resto, en Cascorro, una casa de empeño, voy y me compro un violín. Compró un violín. Sí, allí se no quiero el bandurria, hombre. Pero el violín tengo entendido que es uno de los instrumentos más difíciles de tocar. Sí, ¿Cómo aprendió usted? Nadie me enseñó. Nadie, yo solo. Yo solo aprendí. Yo solico. Compré un violín en el resto de una casa de empeño. Me costó 25 pesetas o 30, muy poca cosa. Pero yo me valía ya para tocar. Más con un estuche y, en fin, no un violín, 3/4 de violín. No entero, 3/4 de violín. Con su estuche y mi arladico. Me compro el violín ya. Ahora vamos a ver. Yo la bandurria sí, la templaba y la arreglaba, pero es que el violín, ¿de qué manera yo quedaría? Me ponía a templarlo y no me salía bien. Pero bueno, nada, hasta que yo lo fui preparando y lo arreglé y me entré, ya iba sacando de muchas cosillas. Pero luego, no. Y dispuse de marcharme a Barcelona. Iba a París, a Barcelona. Voy y lo vuelvo a empeñar otra vez. Me dan las 15 pesetas. Y ya me quedo sin... Empeñarlo, ya por otro estaba en la misma casa donde lo compré de uva. ¿15 pesetas por el violín? 15 pesetas. Digo, me da usted 15 pesetas. Digo, siempre. 15 pesetas, me da 15 pesetas ya, aparte el violín. Ya dispongo de venirme a Barcelona. Vengo a Barcelona, ya, dije, Madrid, me voy a Barcelona. Me vengo a Barcelona y aquí también tenía una familia. Total, que había un chico allí en la misma casa, abajo, un chico que tenía un violín. Y claro, como yo ya lo llevaba, pero porque aquel chico murió. El chico murió. El apéndice. Entonces el apéndice, que ahora puede saber, el apéndice es una cosa insignificante que eso va rápido. Pero entonces era alcohólico miserere. Y le llamaban alcohólico miserere, ¿no? Bueno, pero el pobre chico murió. Y él tenía el violín. Y claro, pues aquella señora, su madre y su padre, de mí Ismael, nosotros esto nos mete de disgusto. O sea, cuando vemos, usted lo compraría usted, le compraría usted el violín. O tú. No me va a venir usted porque no había casa, ¿verdad? Pero de esta forma. Y pues sí, lo compro. Total que sí, lo compré. Pero para, que lo más bonito fue eso, de que me pidió 200 pesetas. Madre, 200 pesetas. Pues mire usted, eso me costó a mí. Porque lo compramos no sé cuántas, total, lo logró de ocasión. Y yo que me daba hocico, bueno, le pagué las 200 pesetas. Que me dejó un poquito mal de recursos. Pero lo cogí. Y ya empecé yo con él, pero ya empecé a luchar de verdad. Y entonces ya yo me iba a mí al rojo, aquello ya iba de bien el mejor, y aquello me comía, pero eso, me lo botaba todo hecho. Bueno, pues así fui luchando con él, y luchando. Luego ya me vine al pueblo, ya vine aquí a formar la orquesta, Se lo ha pasado bien tocando, ¿verdad? Mucho bien. Y ganando perricas. Sí. Y ganando perricas también. Porque éramos solicitos por el ayuntamiento de los pueblos. Fiestas patronales de los pueblos, pues claro, nos solicitamos nuestra orquesta. Y vamos a los pueblos, pues eso, vemos ya pues ajustados, un tanto. ¿Y qué es lo que le ha dado a usted la música? Pues hombre, me ha dado dinero. ¿Y qué más? Y muchas alegrías, muchos ratos buenos. ¿Y usted es un amigo de sus amigos, sí, de la orquesta? Un amigo de mis amigos de la orquesta. Que tengo que decirte que ya no, aquella orquesta no existe, ya, porque murieron 3. ¿3? Sí. 3 de la orquesta murieron. La chica ya no, la chica que también se casó, ya no era la mujer para venir ya con una orquesta por ahí de tal, porque lleva con su padre y un hermano y tal. La chica muy, pero ya después la chica no, eran 4. Total, que no me queda este amigo, que lo tengo aquí, este amigo, que fue el que fue amigo de toda la vida inseparable, además hermanos, nos decíamos hermanos. Y por nada del mundo tuvimos nunca una pequeña litis, nada, nunca. Y luego el murió también este año pasado, el marzo muerto. Me he quedado solo. Pero usted sigue tocando. Yo sigo tocando, yo me busco otra. Vamos a verlo, a ver si sigue tocando. Lo vamos a ver ahora en una filmación en El Cuervo otra vez. ¿Otra vez? Sí, va a salir otra vez.
música, Ismael? ¿De quién es? Esta música es la nuestra, la que yo tengo hoy por compañía, por lo que tengo mis amigos, mis músicos, que son estos que tocan ahí conmigo. Pero es suya esta música, ¿verdad? Es mía. Sí. Mía. Me faltan músicos, porque no, la otra no podemos coger más que esto. Ya. Pero tengo 4 o 5 más. Y claro, formamos una orquesta muy bonita, con 3 violines, 2 guitarras, un laúd, una mandolina y un jazz. ¿Usted qué da esta impresión de ser un hombre que ha sido y es feliz en cierta manera, satisfecho? ¿Qué diría a la gente mayor que nos están viendo para que sepan vivir también? ¿Qué les diría? Pues hombre, yo en primer lugar les diría, y me estáis oyendo, y os lo digo de corazón, primero tener pues un corazón como lo he tenido yo, abierto, sin gastar corajes con nadie. He amado a todo el mundo, pero es evidente que lo digo y lo he demostrado. Y he pasado un rato feliz, y he hecho pasar muchos ratos felices, que todos lo sabéis, que es verdad, donde quiera que he estado. He tenido muchas alegrías con todo el mundo. Todo el mundo me ha conocido y me conoce. Y no he hecho más que disfrutar mucho con mis amigos y con todo el pueblo en general. Y yo no he hecho más que allá donde he ido, divertir a todo el mundo. Divertir a todo el mundo. ¿Es verdad o no es verdad? Verdad. Ismael, ¿usted cree que es muy importante tener dignidad? Sí, dignidad sobre todo. Pero ya no se habla de esta palabra, ¿verdad? No se habla, pero yo creo que el que tiene un poquito de sentido como la dignidad es precisa. Eso de la dignidad es una base fundamental. Una persona indigna, una persona que no tiene, pues que te diré, no lo digo muy... O sea, hay que tener dignidad en la vida, en todas las cosas. Para mí, lo concepto como una cosa necesaria. A mí me dijeron en el pueblo que usted no reñía nunca. ¿Es esto cierto, Ismael? ¿De verdad, de verdad? Pues es verdad. Sí. Yo no riño nunca, no he reñido con nadie, nunca. Ni cuando llegaba tarde y su mujer le estaba esperando... Bueno, es que un pequeño... Una pequeña sacudida. Además, yo comprendía que era con razón. Lo bastante que yo comprendía. Ahora, si de encima de que ella le voy a ella yo con más furia, no, porque sé que tiene razón, luego entonces mal hecho, si yo le voy a gritar a ella encima que tiene la razón, pero he comprendido que como tiene razón, debo callarme. No puedo reñir nunca, no puede reñir nunca conmigo, nunca. No puede reñir nunca conmigo. Como nadie ha podido reñir, porque si aquel ha querido reñir, yo me he querido. ¿Usted cree en Dios, Ismael? No. ¿No cree? No, de eso nada. Pero ¿cómo puede ser si yo sé que usted va a misa? A mí que me importa que vaya a misa yo. Yo voy a misa por lo que vaya, a nadie le importa nada. ¿Pero por qué va a misa usted si no pues cree yo en porque Dios? voy a misa. Pero cuéntemelo, ¿por qué no me lo cuenta, Ismael? Pues porque casi no se puede contar. ¿Por qué no? Porque tengo mis cosas, cada uno tiene las suyas. Bueno, pero yo sé que hay un cura en el pueblo que usted quiere. Sí, que yo lo quiero mucho, y es el que me lleva a misa. ¿Y por qué le quiere tanto a este cura? Pues un chico porque se relaciona mucho conmigo, y veo que es un verdadero hombre. Porque es muy amante de la clase trabajadora. Ahí no hay quien se la toque. Y yo soy muy amante de la clase trabajadora porque es lo que más vale en el mundo. Lo que da el ser del mundo, lo que da el rendimiento del mundo. Porque es la clase trabajadora que tanto repugnamos. Parece ser que somos los más despreciados de la humanidad. Cuando somos los que levantamos las grandes ciudades, los que levantamos el mundo, los que levantamos la agricultura, los que levantamos todo en el mundo. La clase trabajadora, la clase obrera. Eso es la pasión más grande que existe en el mundo. Eso hay que pensar en él. Mirar la forma de cómo puede surgir, cómo puede subir la humanidad, esta humanidad. Esto es lo más grande que tiene el mundo. ¿Y usted cree que este cura también ama a la humanidad como usted la ama? Sí, igual, exactamente igual. Por algo se relaciona conmigo, si no, no estaría. ¿Y qué hubiese pasado en España durante la guerra civil si hubiese habido más curas como Urbano? Bueno, me hubiera servido de mucho. Hubiera servido de mucho, no falla. Hubiera servido de mucho. Porque es que, claro, es una realidad. Es una realidad que hubiera hecho un papel muy hermoso, muy bueno. Un papel muy bueno, hubiera hecho. Pero 1 de cada 100. 1 de cada 100, digo algo, ¿no?
1 de cada 100. Que si fuera 100 y 1 al contrario, esa sería la salvación. De la Iglesia. Ismael, dígame la verdad a mí. De verdad. ¿Se ha callado algo durante esta conversación? ¿Hay secretos en usted? No. ¿De verdad? No. No me gustaría añadir algo que yo no le he preguntado. Pues oye, no sé qué podría añadirte en esta conversación, porque yo te puedo decir solamente que es natural. Yo, a pesar de todas las cosas, he continuado lo que yo me siento, lo que yo siento. Yo he realizado todo lo que siento. No me he escondido nada. No me he escondido nada. Yo soy un señor que he tenido mis ideologías, he respetado a todo el mundo, pero yo tengo la mía. Porque al fin y al cabo no tengo por qué saber a todo el mundo que soy comunista. ¿Usted es comunista? Yo comunista, claro que soy comunista, y lo digo y lo siento y lo llevo en el corazón. Porque esto no es que lo diga aquí, y lo digo en televisión. Y lo sabe todo el mundo, porque, oye, lo sabe todo el mundo, no tengo por qué ocultarlo. Lo único que si me quedaba algo que ocultar, si es eso, pues no. Sabe todo el mundo que soy comunista. Nací comunista, nací con una libertad, dependiendo de la libertad, trabajando en lo que me hago, ¿sí? De mi manera. Ismael, usted que es un hombre de la tierra, un hombre del campo, que tantas lecciones tiene que darnos, ¿qué piensa cuando usted se encuentra solo por la noche? Pues hombre, cuando me encuentro solo por la noche, pues, ¿qué te diré? Tengo mis pensamientos, me encuentro solo. Te voy a decir una cosa. A veces me quiero quedar solo. Tengo razón. Porque me quedo solo y no queda nada por pasar por mi imaginación. He dado vuelta a esto, a lo otro. Y para mí es un rato, pero es un rato que descanso, un rato que... Bueno, y cuando ha pasado este rato, a pesar de estar solo, pero es que lo invierto en repasar mis memorias, mis cosas. Y parece que me quedo así satisfecho de haber repasado todas mis cosas y todo. Y me quedo persuadido de que parece que he hecho algo importante. ¿Y no le da miedo morirse? No, que va, no he tenido miedo nunca. Si hubiera tenido miedo, no me estaría yo. No tenía miedo, eso de la muerte no me escapó una vez. Ismael, yo creo que usted me ha convencido y que he aprendido muchísimas cosas con usted hoy. Me alegro mucho. Ojalá, Ismael, nuestros años, cuando tengamos 70 y 80 años, vivamos con una vida tan llena y tan apasionada como la suya. Gracias, Ismael. Le dejamos a usted solo en su tierra y que, por favor, que el campo no sea un pájaro que se muere. Eso es lo que quiero, eso es lo que desearía. Así sea, Monse. Gracias, Ismael. Así lo sea. Así lo sea.